Acción. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su canal favorito. Yo soy el maestro Raúl. Aquí me acompaña el maestro Jordi. Y hoy vamos a tener un video tutorial sobre cómo plantear una pregunta de investigación. Maestro Jordi, arránquese de lleno. Bueno, maestro Raúl, vamos a comenzar con este tema y vamos a considerar una cosa en particular. Primeramente, elegir en qué enfoque vamos a estar trabajando nuestro problema de investigación, ¿sí? Primeramente, tenemos el enfoque cuantitativo y vamos a hablar acerca de cómo plantear el problema de investigación para este paradigma. Antes de iniciar con el tema, hay que tomar en cuenta qué es plantear un problema de investigación cuantitativa. Plantear un problema de investigación no es sino afinar y estructurar la idea de investigación, y hay que tomar en cuenta que un problema bien planteado y con mayor exactitud, vamos a tener mayores posibilidades de obtener una solución satisfactoria. En este caso, el investigador debe ser capaz no solo de conceptuar el problema, sino también de describirlo de forma clara, precisa y accesible. Y a continuación yo les voy a hablar de los criterios para la investigación cuantitativa. Bien, los criterios para poder plantear un problema de la índole cuantitativa son tres, compañeros, son tres, niños. Y dice, el número 1, el problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables. Y estas son características, atributos de personas, fenómenos, organismos, materiales, eventos, algún hecho, sistemas, entre otras cosas, pero puntualmente deben ser medibles. El enfoque cuantitativo busca siempre ser medible, que todo lo que se investigue sea medible. El segundo criterio es que el problema se debe formular y plantear como una pregunta que tenga probablemente una respuesta. Yéndonos a esto al tercer criterio, que el problema debe ser resuelto incluso de la forma empírica. Esto es, que con los instrumentos y herramientas más básicos se pueda resolver. ¿Cuáles son estas herramientas? La observación, el análisis y el registro. Ahora nos vamos a los elementos con el maestro Jordi. Exactamente. Tenemos que tomar en cuenta que existen 5 elementos y que estos 5 elementos se relacionan entre sí. Primero tenemos a los objetivos que persigue la investigación. Luego están las preguntas de investigación. Después la justificación y viabilidad del estudio. Y por último tenemos la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Vamos a hablarles poco a poco acerca de uno de estos elementos por separado. Primeramente vamos a hablar acerca de los objetivos de investigación. Hay que tomar en cuenta que los objetivos son qué pretendemos lograr o qué pretendemos hacer con la investigación que vamos a realizar, ¿sí? Los objetivos deben de expresarse con claridad y deben de ser específicos, medibles, apropiados y realistas, es decir, que deben de ser alcanzables. Igual hay que tomar en cuenta que es posible que durante la investigación surjan otros objetivos, se modifiquen los objetivos iniciales o incluso se cambien por nuevos según la dirección que vaya tomando nuestro estudio. El segundo elemento son las preguntas de investigación. Las preguntas de investigación las debemos de, con frecuencia las preguntas de investigación se plantean en términos de qué, por qué y cómo. Y hay que tomar en cuenta que una pregunta bien planteada genera más dudas que respuestas. Esto te va a indicar a ti que estás yendo por un buen camino en tu investigación, ¿sí? Además, hay que tener en cuenta que no siempre la o las preguntas comunican el problema en su totalidad, con toda riqueza en su contenido. A veces también se pueden formular solamente con el propósito del estudio, aunque las preguntas deben resumir lo que habrá de ser en la investigación. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que las preguntas demasiado generales no conducen a una investigación concreta. Por lo tanto, hay que acotar preguntas, ser más precisos, ¿sí? Es necesario establecer límites temporales y espaciales del estudio y esbozar un perfil de las unidades o casos que se van a realizar.
Las preguntas, al igual que los objetivos, pueden modificarse durante la investigación, ¿sí? Y según León y Montero en el 2003, nos mencionan algunos requisitos que deben de cumplir estas preguntas de investigación. Te las voy a decir para que no te pierdas tanto. Que no se conozcan las respuestas, como ya había mencionado al principio. Una pregunta bien formulada genera más dudas que respuestas. Que se puedan responder con evidencias empíricas, o sea, tener datos observables o medibles, que impliquen usar medios éticos, que sean claras y que el conocimiento que se obtenga sea sustancial, o sea, que aporten conocimientos a un campo de estudio. Ahora yo les voy a hablar de la justificación, viabilidad y la evaluación de las deficiencias. Es importante saber que una investigación siempre debe tener un sustento justificante para poderse hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos hacer una investigación netamente porque el investigador la quiere hacer, por un gusto, por un capricho. Es importante explicar que la razón por la cual una investigación va a ser ejecutada no es más que por el beneficio y la contribución de la misma, o sea, poder satisfacer una necesidad o poder resolver un problema o conflicto que hay en alguna sociedad o en alguna situación que estemos viviendo. Ahora, las dos que siguen van de la mano, la viabilidad de la investigación y la evaluación de las deficiencias. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos saber qué no conocemos y cómo nos podría afectar en la resolución del problema. La viabilidad sería la razón per sí para poderla hacer. Si los resultados no responden a la pregunta, la investigación entonces no debiera haberse hecho, pero para poder no caer en esta situación, debemos saber a través de la evaluación de las deficiencias si podemos hacer la investigación, si tenemos no sé, el suficiente presupuesto, si tenemos los elementos necesarios, si el objeto de estudio es en sí estudiable, toda esta parte. Ahora, ya hablamos de la parte cuantitativa. Ahora nos vamos al planteamiento mediante la forma cualitativa. Ok, les voy a hablar un poquito acerca de la esencia de la investigación cualitativa. El enfoque cualitativo se selecciona con el propósito es examinar la forma en la que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean. O sea, nuestro centro es la persona en su área, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados. Este enfoque lo podemos recomendar cuando el estudio ha sido poco explorado. Plantear un problema de la forma cualitativa supone las mismas razones que el planteamiento de un problema cuantitativo. ¿Qué quiere decir esto? Que también tenemos propósitos, también tenemos objetivos, tenemos preguntas, justificación y viabilidad y también una evaluación de las deficiencias. Ahora cambia un poco en la revisión de la literatura. Maestro Jordi, ¿ahí cómo sería? Exactamente, maestro Raúl. Aquí en el enfoque cualitativo tenemos que tomar en cuenta que la literatura es útil para detectar conceptos clave y nutrirnos de ideas sobre métodos de recolección de datos y análisis, así como entender mejor los resultados, evaluar las categorías relevantes y profundizar en las interpretaciones. Pero hay que tomar en cuenta que en este enfoque la revisión de la literatura no es tan importante o necesaria en el primer momento como en la investigación cuantitativa. Aquí el planteamiento se fundamenta en las investigaciones previas, pero también en el proceso mismo de la inmersión en el contexto, la recolección de los primeros datos y su análisis. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que la revisión de la literatura en este paradigma lo puedes hacer antes o durante el proceso de investigación, ¿sí? Ahora bien. Bien, finalmente tenemos la hipótesis. ¿Qué es? ¿Qué es una hipótesis? Es un constructo fundamentado de lo que se conoce y de lo que se desconoce. Es importante que sepamos que a través del proceso mismo de la investigación, la hipótesis va a ser confirmada o descartada. ¿Cómo? A través de la documentación para corroborar precisamente esto que se piensa. Los pensamientos que se tengan propuestos a través de la hipótesis van a ser descartados con la investigación misma. Bien, amigos y amigas, hemos llegado al final de este video tutorial de cómo plantear una pregunta de investigación en ambas modalidades,
cualitativas y cuantitativas. Maestro Jordi, unas últimas palabras antes de despedirnos de nuestro amable auditorio. Pues espero que nos hayan entendido en la exposición de este tema y que les haya servido igual para poder hacer su proyecto de investigación. Hay que tomar igual en cuenta que a manera de conclusión podemos agregar que el planteamiento del problema en sí, pues a grandes rasgos, consiste en la descripción detallada de una situación atendida específica, o sea, una problemática. ¿Y cómo nosotros podemos detectar esta problemática? Por medio de la investigación. Ver en nuestro contexto qué problemas hay, agarrar alguno que nos llame la atención y poder desarrollarlo, ¿sí? ¿No? Exactamente. Entonces, ese ya recae en cada una de las personas, aunque igual podemos recalcar y recordar que existe el mixto, ¿no? El mixto. Pero que Exactamente. ya depende de cada persona. Exactamente. Bueno, Listo. amiguitos, amiguitas, maestro Jordi, muchas gracias. Nos vemos luego. Igual. Saludos. Maestra Claudia, póngame 100.